La revista El Doctor en Casa presenta su programa Padres al Día, con la conducción del doctor Javier Leiro, con el patrocinio de Farmatitu, tu farmacia. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Comesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125. Con un comprimido al día, prevenís el infarto. ¿Cómo están? Como siempre, les doy la bienvenida a este programa número 1 de aprendizaje en la televisión paraguaya, Padres al Día. Dentro de Doctor en Casa, en Padres al Día siempre tocamos temas que tienen que ver con la salud psicológica de nuestro niño. Y en el caso de hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona y del cual hemos recibido un montón de pedidos, un montón de llamadas, que son las actividades extraescolares. Muchos de nuestros niños realizan, aparte del colegio, un montón de actividades extraescolares, prácticas de deporte, de danza, de ballet, de estudios de inglés, de otros idiomas. Y realmente queremos saber, y los padres quieren saber, si estas actividades extraescolares son positivas, son negativas, desde qué punto de vista incentivar, y todo lo que tiene que ver con vamos a decir, la unión entre el colegio y las actividades extraescolares. Tenemos una profesional que nos va a contar exactamente y en detalle los beneficios de estas actividades extraescolares. Que para que ustedes sepan, les doy el siguiente dato. Según estadísticas, aproximadamente el 70% de niños y adolescentes escolarizados participan en al menos una actividad extraescolar. Los estudios demuestran que quienes participan de este tipo de actividades tienen un desarrollo psicológico y psiquiátrico más saludable que quienes no las realizan. En un instante empezamos a desarrollar actividades extraescolares aquí en Padres al Día. Bueno, ¿cómo están? De nuevo les doy la bienvenida al programa, y para la gente que no vio la parte de la introducción, les quiero recordar de que el tema de hoy son el tema de las actividades extraescolares. Es un tema que nos han pedido muchísimo, porque realmente vivimos en un momento social en el cual los chicos, quien más que menos, tiene alguna actividad extraescolar. Entonces, para hablar del tema y ver sobre todo sus beneficios, o también podemos ver de repente si es en exceso sus perjuicios, hemos invitado a la licenciada Margarita Flores, que es magíster en psicología clínica, a quien doy la bienvenida al programa. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo estás? Gracias, Javier. Bueno, un placer compartir contigo. Y la primera pregunta que te quiero hacer un poquito es, ¿cómo estamos en Paraguay respecto a... Hay muchos chicos que hacen una actividad extraescolar, ¿cómo estamos? Sí, la verdad que tenemos actualmente un gran número de jóvenes, incluso niños, envueltos en actividades extracurriculares después del colegio. Cada vez los padres están más conscientes de que los niños necesitan ciertas actividades después del colegio, por lo tanto el aumento es también ha incrementado. Y además la cantidad de actividades que se ofrecen en el mercado para que los chicos estén haciendo alguna actividad fuera del colegio es mucha también. ¿Qué, por ejemplo, hay? ¿Qué es lo que se ofrece así a nivel mercado? Por ejemplo, están muchas actividades deportivas, horarios acordes a las actividades después del colegio, actividades artísticas, actividades musicales, danza. Hay un abanico inmenso de probabilidades para elegir, digamos, donde los padres pueden
tomar ciertas alternativas en actividades recreativas, incluso académicas, inglés y otros idiomas, etc. ¿Y los chicos quieren, Margarita, quieren participar en actividades? Bueno, esa es una pregunta que vamos a ir analizando porque generalmente los padres eligen de acuerdo a lo que ellos piensan que va a ser útil para los niños. Pero también es interesante preguntarle a ellos qué actividad recreativa quieren. ¿Para qué? Para que vayan motivados, ¿verdad? Sí, realmente ahora que decís el tema, veo como que no todos los padres preguntamos qué te gustaría hacer, sino que te voy a anotar en la escuela de taekwondo, por decir algo, ¿verdad? Y ya la anota y ya se va y ya tienes que continuar, pero pocos son los que me preguntaron, ¿o preferís hacer natación o estudiar la guitarra o algo así, ¿verdad? Claro, lo ideal es que los padres generalmente indaguen un poquito cuál es la preferencia del niño. O sea, siempre tienes que tener en cuenta las características individuales de cada niño y la edad cronológica que tiene el niño para luego después elegir exactamente lo que el niño quiere. ¿Hay actividades también por edades? Sí, por edades. Sí, por para supuesto. Más chiquitos. A partir de los 4 años lo que se suele recomendar que los niños inicien una actividad extracurricular. Antes no es muy recomendable, pero a partir de los 4 ya hay muchas actividades para ellos. Bueno, ¿qué pasa cuando un chico quiere cambiar de actividad? Que suele ser un poco también pregunta de los papis. Mi hijo empezó guitarra y después no le gustó y quiere cambiarse. Y quiere estudiar inglés y después no le gustó y quiere estudiar fútbol. Y después de fútbol le dijo que es muy difícil y se quiere ir a básquet. ¿Qué pasa cuando...? Bueno, generalmente se tiene que partir desde de la motivación del niño, ¿no? Se hace una planificación con los padres. Es decir, bueno, mi hijo en este momento quiere estudiar guitarra. Se tiene que planificar. Porque generalmente el adolescente toma una actividad y deja porque no se le ha consultado antes. Entonces, si se planifica desde el inicio del año, voy a ir a esta actividad, se tiene que determinar también los tiempos. Porque cuando un niño o un adolescente inicia una actividad y la deja a media, va distorsionando el carácter en sí mismo. Es decir, hay que formar un desarrollo de personalidad a partir de que nace y va fortaleciendo ese desarrollo de la personalidad, pero también dándole carácter al terminar los ciclos. A cerrar los ciclos. Exactamente, que ha iniciado. Si inició un curso de guitarra, por ejemplo, después del colegio, y el curso dura 1 año, eso tiene que ser planificado y sostenido hasta terminar el ciclo. De lo contrario, vas a tener un adulto inconstante en todas las cosas que hace. Yo te diría que no sé si extrapolar lo que te voy a decir, pero creo que es como un defecto que en general tenemos los paraguayos, de empezar un montón de cosas pero ir dejando todo por el camino. Generalmente... No sé si me van a pegar por lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero me parece como que... Bueno, si somos muy honestos... Empezamos mucho, pero vamos dejando, no vamos terminando las cosas. Sí, es cierto, es cierto. Y por lo general, una buena escuela de padres les da las orientaciones como para que ellos puedan tener también las herramientas para guiar al niño, al adolescente y formar su personalidad, formar su carácter. Y el carácter evidentemente tiene que ser guiado por los padres, instruido por ellos y enseñarles desde pequeño que todas las actividades que comienzan se deben terminar, ¿sí? Por ejemplo, tú le enseñaste a tu niño que tiene que irse a su escuela, que tiene, 8 años, que tiene que dejar su cuarto por lo menos, más o menos ordenado. Ese es un buen inicio para formar hábitos. Si tú permites que después un adolescente de 14 años inicie algo y no lo termine, estás distorsionando plenamente su carácter. Entonces después tenemos una sociedad así. ¿Y si él te dice no me gusta más? Igual, los padres tienen que ponerse firmes. Primero porque no van a tener más tiempo. Hasta los 18 años legalmente tú vas a estar bajo la custodia de esa criatura y necesitas formarle. Decirle, mira mi hijo, vas a terminar hasta el compromiso que llegamos y luego conversamos para ir a otra actividad. O sea que es importante entonces antes de empezar también un poco asegurarse de que realmente querés hacer eso. Exactamente. Y no elegir por elegirlo más. No. Muchas veces eligen porque una compañera eligió, grupo, un compañerito eligió, sí. pero no es que le gusta demasiado. Exactamente, por eso la relación que tú tienes con tu hijo es tan importante. Hablar, conversar, mirarse y luego de eso tomar decisiones. Porque si tú vas a ir saltando de una actividad a otra y no completas nada, no tienes nada en tu mano, ¿verdad? Entonces, hay una teoría en psicología que se llama Gestalt, ¿verdad?
donde tú tienes que cerrar los círculos. Después eso se va a trasladar a otro tipo de actividad, en el trabajo, en estudios, en relaciones interpersonales. Nada se completa, ¿verdad? Claro. Y va a ir exactamente haciendo lo mismo, porque se formó un mal hábito. Bueno, una de las actividades que son más preferidas en nuestro país, yo creo que también por el clima, son los deportes, Sí. ¿verdad? Y antes de empezar hablando del tema de deporte, vamos a ver un material grabado que tenemos que nos habla justamente del tema del deporte, pero de los beneficios que da la actividad deportiva. Beneficios de la música, la pintura y el teatro. Son actividades extraescolares que resultan muy recomendables porque potencian la imaginación y la creatividad de los niños y les permiten poner en práctica sus habilidades manuales y su capacidad psicomotriz. Bueno, problema de producción, hemos puesto otro BTR que el que tenía que ser, pero realmente es importante también hablar, ¿verdad? De la música, la pintura, el teatro, que es una actividad extraescolar que también está cada vez teniendo más adeptos, ¿verdad? Me hablabas antes de una investigación que tenés en internet sobre una niña que tocaba el violín, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Sí, hay muchas investigaciones, hay muchos materiales en internet, evidentemente, sobre los beneficios del arte, la música, el teatro, etcétera, y realmente estimula. Un niño o una niña que tú motivas a participar y elige voluntariamente hacer una actividad artística, desarrolla hábitos, desarrolla el compartir con otros, le da seguridad en sí misma, fortalece su autoestima, tiene una enorme cantidad de beneficios, le ayuda a expresar sus sentimientos, sus emociones, en el caso de la pintura, que ya pueden empezar a partir de los 4 años, danza, a partir de los 5 años se recomienda que los niños, las niñas pueden iniciar sus actividades. Los beneficios son múltiples. Si tú estás pensando, por ejemplo, prevenir situaciones patológicas en adolescencia y en adultos, se debe recomendar este tipo de actividades desde la infancia, pero también con el cuidado que corresponde, ¿no? Porque a veces caemos en una sobreestimulación de los niños y una sobrecarga en actividades también. Margarita, ¿qué pasa cuando un chico, como es el común denominador ahora, acaba el colegio 3:30, lo cual a veces implica llegar a casa a las 4, llegar 4:30, después alguna actividad extraescolar 5:30, 6:30, todavía queda la tarea por hacer, entre que se descansa a las 7, las 8, a veces las 9. Y entonces los padres se plantean, ¿vale la pena hacer esto? ¿Vale la pena que él se acueste tan tarde o que tenga tan ajetreada la tarde? O el colegio ya le consume muchísimo tiempo, o en el colegio a veces ya hace también actividad deportiva, a veces también alguna actividad artística. ¿Cuál es tu opinión de toda esta situación? Mira, de hecho hay muchos beneficios de tener actividades extracurriculares. Lo que siempre se sugiere que haya una planificación sobre esto. Tenemos niños estresados y vemos niños que llegan con una alta cantidad de estrés encima, sobreestimulados en muchos aspectos, cansados, agobiados, y creo que es muy importante saber elegir la actividad curricular o extracurricular, considerar la edad del niño, los horarios, y no tenemos que olvidar que son niños. Los niños necesitan espacio para jugar, necesitan tiempo con sus amigos, necesitan tiempo con la familia. Y es verdad lo que tú dices, llegan del colegio, meriendan, hacer la tarea, que a veces les dan 3 hojas, 4, muchas tareas a veces. ¿A qué hora se van a acostar? A las 9, 10 de la noche, cansados, se tienen que levantar 5:30, 6 de la mañana, ¿verdad? Para seguir todo un horario y una rutina muy larga en los colegios. Por lo tanto, debemos también reducir las cosas y las actividades que ellos hacen. Debemos programarlas y no debemos sobrecargar a nuestros niños. Tienen que hacer estas actividades, ¿verdad? Pero también tiene que haber un equilibrio. No podemos exponer a nuestros niños a perder ese contacto con los demás.
¿cierto? Bueno, dijiste algo muy importante, niños estresados. Sí. Después del corte, tenemos que ir a publicidad, vamos a hablar un poquitito y me vas a dar algunas indicaciones de, bueno, cómo nos damos cuenta de que tenemos de repente un niño estresado. Después de la publicidad. Bueno, la gente que está viendo a partir de ahora, les quiero recordar, estamos hablando de actividades extraescolares. Estamos en compañía de Margarita Flores, que es psicóloga clínica. Y nos estaba diciendo Margarita que hay muchos niños que son sobreexigidos, muchos chicos que aparte del colegio, de un horario bastante extenso, de mucha carga académica, llegan a casa y después tienen otro tipo de actividad y en algunas ocasiones pueden llegar a situaciones de estrés. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? La pregunta que quedó pendiente, si un niño está estresado. Bueno, el estrés es parte de la vida, ¿no? Los niños y todos los adultos no conocemos las características de un estrés, pero generalmente los niños, tú puedes observar un niño irritado, o irritable más de lo normal, un niño que no duerme bien, un niño que empieza a bajar el rendimiento en el colegio, en los estudios, que no comparte socialmente, prefiere estar más aislado. Son características, a veces dejan de comer lo necesario, pero la irritabilidad y la falta de sueño son una de las características más importantes del estrés. ¿Y se ven chicos estresados, Margarita? Sí, se ven muchos niños. A veces las exigencias de una familia muy estricta en cuanto a las demandas académicas hacen que el niño esté un poco exigido y una sobrecarga de actividades extracurriculares también a ellos los estresa. Generalmente son actividades que les agradan, pero físicamente ellos se agotan. Entonces, un cuerpo en desarrollo necesita descanso. Un niño necesita mínimo 10 a 12 horas de dormir, de descanso. Imagínate si se va a acostar a las 10, 11 de la noche porque tiene que terminar tarea, tiene que estudiar, no alcanza. Entonces, el cuerpo necesita una reparación natural para tener una homeostasis en su equilibrio y lograr un desarrollo pleno. La otra vez menciona mamá, no solo se acuestan tarde, sino que se levantan muy temprano. Sí. Porque con el tráfico caótico que hay el día de hoy, todos los días, sí, ¿verdad? Llegar al colegio se convierte casi en una odisea, ¿verdad? A veces uno tarda 40 minutos, a veces una hora. Hay mucha gente que no vive tan lejos de repente, pero el tráfico se volvió terrible. Sí. Y entonces eso también equivale a que el chico se levanta antes, duerme menos, se acuesta más tarde, se levanta más temprano. Y entonces las horas de sueño se han acortado también bastante. Exactamente, yo creo que ahí es donde justamente hablábamos al principio, una planificación, un orden y mantener un poco el equilibrio en este asunto. Porque si bien es necesario, ellos necesitan compartir, interrelacionarse con otro, desarrollar las inteligencias emocionales, etcétera, pero también necesitas tener un niño sano, saludable, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es donde los padres tienen que tener un cuidado. Creo que ir a actividades extracurriculares 2 o 3 veces a la semana está bien, me parece perfecto, pero también tiene que desarrollarse en otros aspectos, ¿no? A veces no ven a sus parientes por semanas. ¿Por qué? Porque están ocupados, están llenos de actividades y los padres tienen que estar conscientes que no es llenar el tiempo del niño, no ocupar sus horas, entre comillas, de ocio, sino que darle actividades útiles y no usar las actividades extracurriculares como una excusa, porque los padres trabajan o porque quieren hacer otras cosas. A veces sucede eso, con mucha claro frecuencia. Que sí, sucede, pero debemos pensar siempre en el niño, antes que en los adultos. Incluso no deben tampoco elegir los adultos actividades que a ellos les gustaría haberlos realizado cuando eran chicos, ¿verdad? Sino que realmente el niño le guste, esté motivado y le sea útil. Bueno, ahora sí vamos a ver el material que teníamos que haber visto antes que no vimos, pero ahora sí vamos a ver el material que nos habla de las ventajas de la práctica deportiva. Beneficios de los deportes. En el caso de los deportes, su práctica sirve para mejorar la coordinación, la psicomotricidad, la agilidad y la flexibilidad y además contribuyen al bienestar físico y emocional. Previenen la obesidad y la diabetes que, en numerosas ocasiones, tienen su origen en la infancia a consecuencia de los hábitos nocivos,
Los deportes son muy convenientes para canalizar la energía de los niños hiperactivos y cuando se trata de juegos en equipo, contribuyen a fomentar las relaciones sociales de los más tímidos. Bueno, interesante, bastante interesante. Y teniendo en cuenta que el deporte es una de las actividades preferidas en general, ¿verdad? Sí. Que dentro del deporte también, Margarita, hay chicos que realizan una actividad más intensa, fruto ya de un poco del alto rendimiento. Te voy a dar ejemplos de chicos a partir de 14, 13, 14 años, en actividades como el atletismo, la natación, que le requiere varias horas de entrenamiento diario. Sí. ¿Qué pasa con un niño que está en un alto rendimiento y que aparte tiene que enfrentar todo el tema escolar y académico también? Sí, es una actividad realmente muy alentadora, ¿no? En deportes, realmente es una excelente herramienta con los niños el desarrollo de actividades deportivas en ese alto rendimiento. No son tantos los casos, ¿verdad? Lastimosamente no hemos promovido tanto el deporte como debería ser para tener mayor cantidad de atletas que sobresalgan en nuestro país. Y creo que es bastante positivo cuando un joven, cuando un adolescente se destaca en algún deporte, desarrolla en él una autoestima mucho más elevada. Claro, evidentemente les va a exigir académicamente, pero como en todos los casos, tanto el Ministerio de Educación como los colegios tienen alternativas como para suplir esas ausencias de clase por estas actividades deportivas, y creo que no hay que limitarlos, todo lo contrario, debemos promover. Sí. Creo que no lo habíamos hablado antes en otros espacios, pero uno de los beneficios grandes del deporte es la prevención. Tú sabes que ha ido incrementándose el consumo de drogas, el uso abusivo de las nuevas tecnologías, de los TOC y de los TIC en cuanto a lo que es informaciones, todos los medios de comunicación. Y creo que el deporte, una de las herramientas que nos ayudan a que los chicos no vayan a una adicción más adelante. Y creo que es positivo en todo sentido fomentar el deporte. Y si tuviéramos muchos más chicos destacándose en atletismo, en jabalina, en salto alto, natación, creo que los colegios estarían mucho más, tendrían menos problemas de rendimiento, menos problemas de adictivas, de conducta, etc. Creo que es mucho más saludable y apoyar este tipo de jóvenes que tienen estos talentos, estas habilidades que nunca deberíamos reprimirlos para decir que, bueno, claro, cuando tienen habilidades, creo que el apoyo. ¿Y cómo ves la exigencia de los colegios en cuanto a lo académico? ¿Cómo estamos? ¿Son exigentes los colegios? ¿Hay que estudiar mucho? ¿Hay que dedicarle muchas horas al trabajo en casa? Sí, hemos estado hablando en algunos colegios sobre este tipo de situaciones. A veces hay un excesivo exigencia, porque los niños, hay dos posturas generalmente, hay dos tipos de posturas específicas. Uno que dice que apoya el trabajo de refuerzo en la casa con tareas, ¿verdad? Hay otra postura en psicología que dice, bueno, ya estudió en la escuela, dejémosle un poco libre para que hagan las otras actividades. Y creo que hay un punto de medio ahí, ¿sí? Porque creo que ya están casi 6 a 7 horas en los colegios y me parece un tiempo razonable. Ellos son niños y deberían tener tiempo de esparcimiento, tiempo de estar en familia, tiempo de compartir con sus amigos, tiempo de hacer deporte o de realizar otras actividades, pero estudiar todo lo que puedan en el colegio. Obviamente hay un tiempo de exámenes donde sí hay que estudiar y hay que buscar también el punto medio, pero a veces hay un excesivo vos fíjate trabajo que el horario, ahora mientras vos hablabas, yo estaba acá con mi video contando cuántas horas había, ¿verdad? De materia escolar. Y realmente un chico que entra a las 7 de la mañana y sale a las 3 de la tarde, de 7 a 3 son 8 horas. 8 horas, ¿verdad? Sí. A veces salen 3 y media, a veces salen 4 menos cuarto. Sí. O sea, estamos siempre por encima de las 8 horas académicas. Sí. Lo cual son muchas horas, realmente. Son muchas horas, sí. ¿Verdad? Uno sale después de 8 horas
de la actividad que sea, de la actividad que sea, con un cansancio importante, Claro. ¿verdad? Porque igual que estuviéramos 8 horas en la televisión, o 8 horas en el consultorio, o 8 horas corriendo, lo que sea, Ajá. son muchas horas. Claro, ¿cuánto tiempo te queda después de salir del colegio? Claro. 4 horas más o menos disponible, ¿verdad? Ahora Antes- en invierno es bastante llamativo en el sentido Sí. de que uno sale tipo 3:30, 4, 4:30, ya es de noche, Sí, ¿verdad? A las Sí. 5 de la tarde a veces es noche cerrada, sí. ¿verdad? Y el cansancio acumulado también Claro. empieza a pesar, ¿verdad? Yo creo que sería interesante rever en muchos colegios esa cantidad de trabajos a la casa. Se podría ver una alternativa sábados, por ejemplo, los chicos podían llevar un poquito más de tareas, pero durante la semana, en esas 4, quizás 5 horas, y a veces menos, que te quedan como para compartir con tu familia, llevarlos a un cumpleaños, hacer una actividad deportiva, danza, música. Ese espacio los niños deben desarrollar su sociabilidad y permitir que los niños puedan tener su propio mundo, ¿verdad? Porque si tú lo llevas a la casa y tiene una tarea de 3 páginas, ¿a qué hora va a terminar? ¿A qué hora va a ir a compartir Y con a veces alguien? sucede eso. Sí, termina lamentablemente. irritado, termina molesto y ahí viene el estrés otra vez. Bueno, ahora también tenemos un material, el último que vamos a pasar en este bloque, que habla de los beneficios de las actividades académicas. También tiene su punto positivo. Vamos a ver qué nos dice el material. Beneficios de las actividades académicas. Sirven para consolidar los conocimientos adquiridos en el horario escolar o aprender otras disciplinas. Lo más habitual es que los niños acudan a clases de idiomas. También la informática está muy solicitada y suele ser del agrado de los pequeños. Es conveniente que las actividades extraescolares tengan un aspecto más lúdico que el de las materias que se imparten durante el horario lectivo, para que no se sientan saturados ante la visión de jornadas académicas interminables. Sí, por ejemplo, las clases de inglés suelen ser clases donde hay muchísimos chicos, ¿verdad? Y Sí. generalmente martes y jueves, lunes y miércoles, Sí. en algunos institutos Sí. van los chicos después de clase a hacer refuerzo escolar Sí. en cuanto al idioma, ¿verdad? Exactamente, son actividades muy interesantes, muy buenas, formativas, pero nunca deben de, perder el sentido de lo lúdico. Deben ser actividades recreativas, interesantes, entretenidas, porque acuérdate que ya estuvieron en el colegio 8 horas, ¿cierto? Entonces van a ir a estudiar una clase informática, inglés, un idioma, necesitan tener una actividad que les divierta también, Claro, sí, que los relaje. otra actividad otra vez de estar igual que en Claro, el colegio porque sería... a veces se compaginan, ¿verdad? Tenemos las actividades del colegio y lo extracurricular es como una extensión nomás del colegio. Entonces lo ideal es que sean actividades muy atractivas, que los niños vayan con gusto, que Bueno. se diviertan, pero no todos los días, porque si no ya Bueno, muy trasladamos interesante. nomás el colegio a otro instituto, ¿verdad? Bueno, pasamos a un corte, vamos a ir al último corte que nos queda. Y después del corte vienen las preguntas que nos hacen nuestros televidentes. Sí. Vamos a intentar responder, hacer también una síntesis, porque tenemos varias preguntas, todas relativas a las actividades extraescolares. Así que no se muevan de ahí, en un momento continuamos. Bueno, llegamos al cuarto bloque, el bloque de las preguntas, donde ustedes participan y nos preguntan a la invitada, en este caso, sobre el tema que estamos tratando. Estamos hablando hoy de actividades extraescolares y la primera pregunta viene de San Ignacio y nos dice, Ignacio es el que nos pregunta. La pregunta viene de Hernandarias y nos dice, ¿debe escoger el niño por sí mismo la actividad a realizar? Es muy importante preguntarle al niño qué es lo que quiere, qué le gusta realizar, porque se le está considerando a él como un ser humano, una persona que puede tomar, no una decisión definitiva, porque los padres van a tomar la decisión, pero ellos tienen que ser preguntados, tienes que conversar con tu hijo. Finalmente, las características del niño, la personalidad del niño, su edad, van a determinar exactamente dónde los padres van a llevar al niño a hacer una actividad, pero hay que preguntarle. Hay que preguntar. Hay que preguntarle, sí. Bueno, la segunda pregunta viene nos pregunta Elena desde Villeta y nos dice,
¿Hay que limitar el horario, el número de actividades extraescolares? Sí. ¿Hay que limitar el número? Sí, exactamente. Por más que nuestro hijo quiera y nos pregunte, yo quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Porque muchas veces son guiados por los compañeros, las influencias de sus amigos, pero también hay que saber exactamente qué es lo recomendable para ellos. Sobrecargarlos y tener nuestros niños estresados no conviene. Entonces hay que limitar los horarios, hay que saber elegir exactamente la actividad para que ellos realicen, pero no sobrecargarlos. Bueno, y la última pregunta me hizo acá antes de entrar al estudio un amigo mío y me dice, frente a 2 actividades que el chico elige, pero no tiene tiempo para las 2, ¿con cuál debería quedarse? O sea, ¿cómo hacemos para que él decida frente a 2 cosas diferentes? Exactamente. Primero tenemos que saber si hay alguna habilidad que tiene innata, natural en él. Y luego de eso, ver también los horarios de esas actividades y seleccionar evidentemente una que va de acuerdo a sus rasgos de personalidad, a la conveniencia de horarios, a veces también los costos, eso todo tiene un costo, influyen también en la decisión. Entonces, es mejor tener una actividad bien hecha, que la puede llegar a fin o puede terminar el ciclo, y no 2 a medias. Entonces, creo que las características del niño, el gusto, el deseo y las habilidades que tiene son bases necesarias como para decir, bueno, me inclino más a esta área o a esta rama, ¿verdad? Bueno, otra pregunta. Chicos hiperactivos o chicos con déficit de atención, ¿se benefician de las actividades extraescolares? Claro que sí, exactamente. Se benefician sobre todo si un niño que tiene déficit atencional trabaja en equipo, donde tiene que seguir reglas, donde tiene que seguir orientaciones, donde tiene que consensuar con los demás, donde tiene que esperar sus turnos. Especialmente estos niños les hace muy bien. Los niños con hiperactividad también, o los niños con deficiencia de atencional, evidentemente reciben beneficios y les hace muy bien realmente realizar. ¿Y qué tipo de actividad sería la más propia, por ejemplo, para un niño hiperactivo? Un niño con hiperactividad, hay trabajos, por ejemplo, en robótica, donde le va a costar al principio, pero va a tener que seguir una serie de pautas, de normas, y va a tener que entrar en un proceso donde va a tener que respetar reglas, esperar su tiempo, consensuar con los amigos, los compañeritos con quien va a trabajar para armar un diseño. Esa es una actividad bastante interesante para ellos. Yo me digo que el taekwondo es interesante, sobre todo cuando la academia de taekwondo te enseña a que hay que seguir un cierto orden, ¿verdad? Hay que saber esperar. Tiene unas pautas así muy interesantes de repente para un niño hiperactivo. Sí, y también enseñan valores, ¿verdad? Enseñan sobre la honestidad, la integridad, esperar sus turnos. Creo que es también una actividad muy beneficiosa para ellos. Hay otro grupo de chicos también que tienen cierta tendencia a la obesidad o de hecho son obesos, ¿verdad? Este grupo de individuos está creciendo de manera, yo creo que bastante alarmante en Paraguay. Yo que trabajo mucho con niños me doy cuenta de que hay muchos chicos gorditos, gorditos por estar mal alimentados, ¿verdad? Mal alimentados en el sentido de que comiendo mucho dulce, hamburguesa, bebidas gasificadas, ¿verdad? Y están empezando a realizar actividades sedentarias, ¿verdad? Entonces, te pregunto específicamente sobre el tema deportivo, ¿verdad? O sea, este chico tendría que estar necesariamente en alguna actividad extraescolar deportiva, ¿verdad? Sí, yo creo que es interesante primero una evaluación médica, ¿sí? Un acompañamiento psicológico, porque muchas veces son discriminados. A veces la obesidad no viene justamente por una mala alimentación, sino por problemas endocrinológicos. Trabajar con la familia, trabajar con el colegio y luego incrementar, de acuerdo a los estudios médicos que indique el pediatra en el caso de los niños, iniciar unas actividades deportivas gradualmente, ¿sí? Porque generalmente los niños están en un sobrepeso bastante considerable y se exponen, ¿verdad?, a situaciones bastante como el bullying, que hay
Los niños no son grupos terapéuticos donde dice, bueno, vamos a considerar a este pobre niño que tiene una obesidad, está gordito. Entonces hay que prepararlo también psicológicamente, cómo poder superar emocionalmente las travesuras o alguna discriminación dentro del deporte, pero sí hay que incorporarlo paulatinamente. ¿Para qué? Para que evidentemente mejore su autoestima, su baje de peso y los objetivos que se elaboren con él, ¿no? Creo que es muy importante. Bueno, o sea que hemos hecho un poco un ciclo de lo que empezamos a conversar hasta este momento, en el cual coincidimos en que la actividad extracurricular es positiva. Es positiva. Siempre dentro de determinadas pautas, sí. Sin sobreexigir, dejando que el niño decida por sí mismo, sí. ¿verdad? Pero una vez que decidió mantener la actividad por lo menos durante todo el año. Exactamente. ¿Verdad? Ahora pregunto, ¿qué pasa los fines de semana? Los fines de semana tendrían que ser días libres para un niño, para un joven, o también ajustarse a determinadas pautas de cierta actividad, por ejemplo, los sábados de mañana, o sábados de tarde, o tendríamos que dar más libertad. ¿Cómo sería el fin de semana? Si tú has planificado con tus hijos actividades extracurriculares durante la semana, creo que la familia debe ser un punto importante que debes cuidar. Si bien ya hay niños que están en una actividad ya un poco más profesional en algún deporte, como natación, atletismo, etc., obviamente hay competencias, hay niños que practican fútbol, pero ahí sería interesante que la familia acompañe al niño, que no lo deje solo. Es decir, bueno, lo llevo al fútbol y lo dejo, o al rugby y lo dejo solito. Yo creo que ahí es donde nosotros debemos recuperar el aspecto familiar. Los padres deben involucrarse, deben acompañar al niño, deben estar con él. Porque después viene la adolescencia y generalmente hay una crisis, hay una ausencia de papás y mamás. ¿No te parece que sería interesante que un fin de semana los padres puedan dedicar, si es que no tienen actividades laborales, ese tiempo con sus hijos, claro, compartir con ellos, salir con ellos, hacer una bicicleta, ir al Ñuguazú, caminar? Creo que después tenemos estos niños informatizados con un celular, un smartphone, totalmente desconectados de la familia, no saben cuándo es el cumpleaños de su papá o de su mamá. ¿Por qué? Porque no se establecen estos vínculos. Y creo que un fin de semana es muy importante que lo dediquemos a los niños, a la familia, a compartir, a acompañarles. Una cosa que repetiste varias veces es la planificación, sí, ¿verdad? O sea que yo creo que una cosa que queda bien clarita en el programa de hoy es que antes de iniciar una actividad tenemos que sentarnos y tenemos que planificar. Los padres con los hijos. Exactamente. Y esa planificación tiene que ser estructurada y tiene que empezar a cumplirse. Claro, no obviamente hay flexibilidad en algunas cosas, claro, pero si te sientas con tu niño a decir, bueno, acá tenemos toda esta cantidad de actividades, ¿qué es lo que te gusta? El costo, los tiempos, las distancias, exactamente, pues para que no termine estresado el papá o la mamá o el niño, ¿verdad? El famoso chofereo que hay que hacer. Exactamente, entonces que sea algo divertido y no que generalmente te lleve a una crisis, ¿no? O después dicen, no hay más para pagar y no podemos seguir más con esto. Y el niño se queda con una enorme inquietud diciendo, bueno, yo estaba tan entusiasmado en esto. Y tuvo que dejarlo, ¿verdad? Exactamente. Entonces creo que hay que hablarlo, hay que organizarse. Bueno, te quiero agradecer mucho tu visita al programa, Margarita. El tiempo pasa en televisión volando, así que llegó la hora de cortar y despedirnos. Pero realmente fue muy interesante lo que conversamos. Me gustaría tenerte otro día aquí en el programa. Con mucho gusto. Y a ustedes les pido que se queden un ratito más porque vamos a hacer una síntesis de lo que conversamos hoy con Margarita de las actividades extraescolares en niños y jóvenes. Bueno, como todas las cosas en el tema de las actividades extraescolares, también hay opiniones diversas y elementos que hay que tener en cuenta frente al inicio de cualquier tipo de actividad extraescolar. Yo creo que está bastante debatido y bastante de acuerdo toda la gente de que realmente las actividades bien planificadas, como decía nuestra invitada, y bien llevadas, son muy placenteras y muy agradables y fomentan autoestima en los niños y jóvenes. El jugar al fútbol, el estudiar inglés, el tocar un instrumento, el saber un idioma, son actividades que complementan la vida de una persona
y sobre todo ofrecen autoestima, ofrecen seguridad y permiten ese desarrollo integral, que es algo que siempre los padres estamos buscando para nuestros hijos. También es sabido de que cualquier tipo de actividad en exceso puede ser perjudicial, porque realmente nos exponemos a una situación de estrés, a una situación inclusive depresiva, y puede ser perjudicial. Acá hay que tener en cuenta dos cosas también que creo son muy importantes. Una es el deseo del niño, el deseo del joven de realizar cierta actividad, y otra es, o son las posibilidades que tenemos nosotros como padres de hacerles partícipe de esa actividad. Decía también Margarita, hay que analizar los costos, hay que analizar los traslados, hay que analizar a dónde le llevamos, los días que podemos, los horarios que tiene el chico. No nos olvidemos que ahora los colegios en su gran mayoría son de doble escolaridad, se sale bastante tarde, se sale cansado y muchas veces se dificulta organizar las actividades extraescolares. Pero bien organizadas y bien planificadas, creo que son una solución bastante importante que van a fomentar el desarrollo evolutivo adecuado de nuestro hijo y de nuestra hija, y también van a fortalecer su autoestima. Por lo tanto, mi opinión personal es que son actividades importantes y que son muy beneficiosas y que realmente van a ser mucho de más que de menos. Bueno, yendo a otro tema, les quiero recordar, como siempre, nuestra página del Facebook, donde pueden escribirnos y dejarnos sugerencias de temas y también pueden opinar sobre los temas ya tratados en Padres al Día. Recuerden ustedes que sus opiniones son muy valiosas y con ellas hacemos los siguientes programas de Padres al Día. Con esto me quiero despedir. Les deseo como siempre una excelente semana y nos vemos como siempre aquí en el próximo programa de Padres al Día. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día, con el patrocinio de Farmatitu, tu farmacia. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Comesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.